Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Señor Pixel y en este episodio vamos a construir una autopista de bicicletas. Como vemos, no tengo mucho dinero en estos momentos, así que medios de transporte no puedo usar por ahora. No puedo poner trenes, ni buses, ni nada. Tenemos dos buses por acá, dos líneas de buses que van desde la capital residencial hasta el pequeño pueblo, que aún no tengo nombre para ese. Y desde acá también una conexión hasta los pueblos de acá un poco más lejanos. Solo llega hasta acá. Eso me da suficiente como para por lo menos que no se genere tanto tráfico y que no se use tanto carro, pero igual hay sitios que no tienen cobertura de esos buses y no puedo hacer una línea de bus todavía. Aquí ya he estado medio construyendo un poco cómo va a ser una línea de bus rápido que va a conectar la capital, la estación de tren y llegar hasta estos puntos por medio de la autopista, usando todas las nuevas carreteras del nuevo DLC. Esta sí es descargada de Workshop. Pero lo que vamos a hacer en este episodio es crear una autopista que nos conecte toda esta zona de bicicletas que ya tiene calles para ciclistas y con esta zona de acá para conectarla a este lado de acá. Para eso primero creo que voy a comenzar conectando esta zona que me va a permitir que los residentes de acá puedan transportarse hacia la zona industrial en bicicleta. Esta calle todavía no está conectada. No la he querido conectar porque no he construido el tren, que aquí está como proyectado, que va para acá, pero todavía no he tenido la opción de construirla, porque digamos va a atravesar la autopista, entonces me toca modificar un poco el trazado de la autopista. Entonces lo primero será hacer una conexión de bicicletas. Pues lo que haría por ahora es un puente. Esto sería algo un poco más provisional porque como vemos aquí el tren de pronto me va a eliminar en algún momento el puente que estoy construyendo acá. Pero para conectar las siguientes, que vendría siendo esto, hacia el otro pueblo, ahora descargué una calle, está en blanco, que es de un creador de contenido que se llama TDW. Él crea como las calles en blanco, si ven acá. También les voy a dejar el link en la descripción. Y uno hace la marcación con el modo de marcación, que es este, Intersection Marking Tool, para construir las líneas. Pero realmente, digamos acá, yo esta la podría conectar, pero no me conecta con lo que ya construí. Entonces es un poco difícil de usar porque yo ya tenía esto construido, me tocaría cambiar todo. Y no me gusta la opción que lleva como puente. En cambio, este puente de acá me parece un poco más bonito. Construir un puente que sea directo. Esta sea la conexión para que lleguen hacia este lado. Es más, podríamos crear una conexión hacia acá. Estaba viendo. Lo que pasa es que aquí en un futuro quiero poner un tranvía. Pero entonces no sé de qué lado iría el tranvía. Creería que el tranvía va por acá para que siga por este lado. No podrían ver el semáforo acá. Pero no hay otra opción. Dejémosla así por ahora. Entonces ya aquí va conectado con toda esta red. Y entonces desde acá empezaríamos
a construir que sería la autopista. Como ya tenemos este puente, podría usarlo precisamente como era un río abandonado, aprovechar para que por ahí entren los ciclistas hacia esa zona. Tengo unas piedras flotantes, no sé por qué. Aquí iría una intersección de carros y conectaría hasta acá. Le voy poniendo play como para que los ciudadanos empiecen a usarla. Y en este punto voy a crear una carretera que tenga esta misma dedicada a las bicicletas. Realmente esto es lo que no me gusta de esta, porque no se construye tal cual como yo, como uno quiere, sino que dependiendo del lado que se haya hecho. Pero visualmente me parece bien bonita. O sea, acá es lo mismo. Es como que toca volver a construir todo. Esta calle tiene como sus errores, es muy bonita, pero tiene sus errores y tampoco se puede colocar paraderos de bus en estas calles porque se dañan. Aquí como ya está construido sobre esta, sí uso una que sea en medio de las dos, puede ser esta, que haya como esta separación. Y hasta aquí no se necesitaría de pronto en esto, sí pondríamos esto. Hmm, Tocaría algo así por ahora. Oh, si la están usando. Aquí se salen de la ciclorruta para empezar a usarla hacia la ciudad. Aquí ya vemos cómo los ciclistas empiezan a usar la autopista y hacen el viaje de una ciudad a otra. Ahora quisiera hacer una vía más directa porque digamos aquí pues conecta todo realmente. Pero entonces quisiera hacer una conexión más recta desde acá y que pase por todo esto. Ya tenemos nuestra autopista conectada. Esto aquí sería perfecto, entonces lo que faltaría es detallar algunas cosas. Podríamos hacer con la marcación. Y uno en estas marcaciones pues las puede guardar y ponerle algún nombre para usarla en el resto. Entonces ya cuando uno va a hacer esta es más fácil colocarla.
Ella queda como si fuera la continuación. Se ve mucho mejor las intersecciones. También pues las calles, porque se puede hacer internamente en cada una de las calles. Y así es como quedaría la autopista de bicicletas. Después de haber construido toda la autopista, decidí experimentar un poco con la calle de ciclistas que diseñó TDW en su colección, que tiene varias calles, que es el tipo de calle es blanca y uno tiene que hacer la marcación con el modo de el marking tool. Entonces, como vemos, una de las ciclovías que ya tenía construida la reemplacé completamente para experimentar. Y ya después de mucho decidí que una de las intersecciones más importantes que había hecho quería hacerla con este tipo de calle. Lastimosamente pues lo hice off stream, no pude grabar esa parte. Entonces al final de este video les muestro una cinemática de cómo quedó esa intersección conectada con toda la infraestructura de la capital, infraestructura de las calles de ciclismo, y está integrada a lo que ya había hecho de la autopista con el otro tipo de calle que no se pueden conectar, porque lo que me gusta de este tipo de calle es que sí se puede conectar con las calles normales. Las otras es como un paso peatonal, entonces se conectas con el andén pero no la calle en sí. Esta sí me gusta porque hay una conexión real con las calles. Ya que vemos cómo quedó la intersección con ese tipo de calle, como vemos se conecta perfectamente, y con el mod de marcación de intersecciones podemos lograr como este tipo de conexiones reales entre la ciclorruta, el bus y la calle como tal. Nos vemos en el siguiente video. Chao.